Está con nosotros Alberto Guardia, con quien tenemos una larga y dilatada relación. Lo he invitado porque es el presidente de la Federación Económica, pero cuando viene alguien que es presidente de una entidad tan amplia, con tantas cámaras, más habla a título personal que a título institucional. ¿Es así, Alberto? Así es, y además me da la libertad de dar algunas opiniones personales que por ahí no están totalmente consensuadas con el comité ejecutivo y expresarme con más tranquilidad. Bueno, tienen tantas cámaras que es difícil consensuar todo lo que uno tendría que decir. Pero antes que nada, Alberto, me gustaría hacer una aclaración. En algunas empresas tenemos información que se ha generado como una cierta psicosis, en otras hay como algunas personas que predican un apocalipsis. Es momento de tener templanza, de no abandonar los puestos de trabajo y de pensar que las empresas que no trabajan y no facturan, quiebran y dejan a la gente en la calle. O sea que hay que ser responsable los que trabajan, porque a veces además hay una idea que ustedes los empresarios tienen plata como para vivir el resto de sus vidas sin hacer nada, y sin embargo dependen de la facturación y del trabajo de sus empleados, ¿no? Efectivamente, un poco, a ver, veamos qué es lo que está pasando en el mundo empresarial, de los comerciantes, de los prestadores de servicios, de los productores. A partir de la referencia que tuvo el presidente de la Nación con relación a una empresa en particular de Argentina, quedó como la sensación de que el mensaje del presidente faltaba dirigirlo también al resto del gran entramado del mundo productivo, de los empresarios y los comerciantes. ¿En qué sentido? Que la empresa que se refirió el presidente es única en el país. No hay otra similar y ningún otro empresario se asimila a esa categoría. Entonces, el mundo empresario, el sector, las cámaras, las confederaciones, CAME, CAC, estamos manejando el problema de nuestros asociados, de nuestras cámaras de base, donde hay una gran incertidumbre. Los días van pasando, la cuarentena se va a flexibilizar, pero también se va a prorrogar, y hay mucha inquietud porque las medidas que han ido dando desde Nación para aplicar al sector, para poder pagar los sueldos, son medidas asertivas en su mayoría, pero cuando se llevan a la práctica son inaplicables. Entonces esto genera más incertidumbre, y si a su vez la vinculamos a algunas disposiciones de carácter ya provincial, la provincia tiene muy poco margen de maniobra en esta crisis económica vinculada a la pandemia sanitaria, de origen sanitario. Pero lo poco que puede hacer, lo tiene que hacer rápidamente, que es alícuota cero en impuestos de sellos. En este punto me quiero detener un minuto. Las pocas empresas que consultaron y que califican para pagar a sus empleados a través de una línea de financiamiento bancario, digo pocas porque tiene que estar calificada la cuenta y tiene que estar bancarizado el personal, que es, yo diría, 5 o 10% de las empresas tucumanas. Claro. O sea que el 90% no está comprendido dentro de esa medida de Nación. Le hicieron la liquidación a una empresa para pagar 600.000 pesos aproximadamente de sueldos y le descontaron 28.000 pesos de impuesto a los sellos. Porque cuando comenzó la pandemia y la cuarentena, en la última sesión la legislatura modificó el Código Tributario de la provincia de Tucumán, agravando las multas y acortando los plazos para las percepciones y supuestamente prorrogando la moratoria como medida beneficiosa, pero como medida perjudicial. Incrementó estas penas y duplicó el impuesto a los sellos. Pasó a ser un 4% para financiamiento con garantía. Esto va a hacer que nadie tome crédito en Tucumán, Claro. porque si vos tomás 100, además de pagar las tasas de interés, que en este caso son subsidiadas, le pagás 4 pesos al Estado. Sí, pero a ver, subsidiada, pero es un interés, tengo entendido, del 24% Exacto. a 180 días.
Exacto. Es a 180 días, después se fue flexibilizando, tiene 3 meses de plazo, pasó a ser un año. Pero con esto, ¿qué quiero significar? Que la problemática que tenemos en el sector empresario hoy, sobre todo el del interior, no hablemos de la empresa que se refirió el presidente, que tiene otro tipo de diálogo. No hablemos de la UIA y eventualmente de la Cámara Argentina de Comercio o la CAME que están, entiendo, reunidas hoy. Hablemos del interior del país, hablemos de un productor, de un comerciante de La Quiaca, de Ushuaia, de Guaymallén. Sí, claro. Es como que los funcionarios nacionales tienen buenas intenciones, pero no se ponen en llevar a la práctica esas buenas intenciones. Las medidas del REPRO también son inaplicables. El REPRO, en el mejor de los casos, suponiendo que la empresa califica para el REPRO, se ha ido modificando, flexibilizando. Para que le paguen parte del salario del 60, 90 días va a recibir el trabajador el REPRO, con suerte. El año pasado salieron 2 a nivel nacional. En Tucumán no salió ninguno. Ahora lo están pidiendo y en el mejor de los casos, insisto, lo vamos a tener con suerte y agilidad como están los trámites en 90 días. En 90 días el trabajador estuvo 3 meses sin percibir su salario. Entonces, creo que es inmediato que el gobierno tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que estamos proponiendo? A todo trabajador argentino, porque los trabajadores que no estaban en blanco o estaban en monotributo, salió una medida paliativa que se está aplicando con alguna demora, pero se está aplicando, le asignen un salario mínimo vital y móvil como piso y como techo. ¿Por qué como techo? Porque hay mucha gente que cobra muchos sueldos por encima o un importe por encima del salario mínimo vital y móvil, que está haciendo donaciones. No corresponde hacer donaciones. Todos nos tenemos que achicar nuestros ingresos. El Estado va a reducir sus ingresos. Las empresas van a reducir sus ingresos. Muchas ya están con ingresos cero. Entonces creo que tiene que ser una medida de carácter general. Todo el mundo tiene que volver a reestructurar su economía. Sí. El país no va a ser el mundo y el mundo no va a ser el mismo cuando salgamos de la pandemia. Creo que eso es lo que de alguna manera reflexionaba mientras venía pensando. Esto que nosotros llamamos pandemia coronavirus COVID-19, seguramente los historiadores del futuro van a llamar la revolución del coronavirus. Porque va a revolucionar el mundo. Por las modificaciones que va a hacer obviamente en la economía y en toda la organización social, ¿no? Ahora, Alberto, ¿cuáles son las empresas más afectadas en Tucumán, los sectores más afectados? Porque yo, por ejemplo, me pongo a pensar en el turismo. El turismo tiene varios meses sin trabajar. Y va a tener posteriormente también varios meses sin trabajar. Todo lo que es comercio o lo que es bares, lo pueden ir liberando lentamente, pero no van a volver a los ingresos anteriores para hacer frente a los gastos, porque yo lo decía en el programa anterior y vos vas a coincidir. Lo que hizo la cuarentena es frenarme los ingresos, más no los gastos. Los gastos siguen estando y existiendo y tienen vigencia. Correcto. Los primeros afectados han sido el comercio y la industria. Y es obvio suponer que van a ser también los últimos en reiniciar sus actividades, porque es el lugar donde la gente tiene más contacto. Entonces, una vez que se supere totalmente el problema del coronavirus, recién se va a volver a reiniciar. Bueno, pero se podría pensar en algo que se haga por turno. Una empresa que tiene, una industria que tiene 50 empleados, que vayan nada más que 10. Y sí, cambiarlos por turnos. Sí, habrá que tomar medidas de flexibilización. Vos estás en la construcción por el tipo de trabajo, el distanciamiento existe. La construcción está implementándose un protocolo para el reinicio. En realidad, la obra pública siempre estuvo exceptuada desde el primer momento, pero con la obra pública pasan dos particularidades. Primero, de que varias provincias, a través de los gobernadores, decidieron transmitir verbalmente la decisión de que paralicen las obras públicas. Caso Tucumán, Mendoza y San Juan, que lo pudimos constatar.
pero no hubo una medida oficial, simplemente una comunicación con las cámaras y con el gremio para que mantengan en actividad solamente aquellas que eran imprescindibles, como era un hospital en caso de San Juan. Acá en Tucumán se mantuvieron siempre en actividad. Hubo un pedido del gobernador al Instituto de la Vivienda y a la Secretaría de Obras Públicas para que paralicen las obras. Pero el problema es que, en el caso particular, volviendo a la particularidad de Tucumán, las obras se paralizaron por falta de pago. Los contratistas de obras públicas no han cobrado septiembre. Y ahora, septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado, dependiendo de las áreas. El que más actualizado puede estar es eventualmente octubre. Las redeterminaciones atrasadas. Y encima sale una solución bancaria para que las empresas podamos pagar los sueldos, que es ir pedir al banco plata prestada cuando el Estado nos está debiendo. Claro. Entonces es como ir a pedir la plata que nos debe y encima pagar impuestos a los sellos. Es decir, creo que hay muchas cosas que rever en la economía tucumana. A ver, están perdiendo por la inflación y encima tienen que pagar un interés para pedir plata para poder pagar algo que ya lo podrían pagar si ustedes hubiesen cobrado en tiempo y forma. Entonces, ahora, haces hincapié en el impuesto a los sellos, que no es un tema menor. Está también ingresos brutos, el impuesto a la salud. Porque yo me imaginaba cuando pensaba que vos ibas a venir a una entrevista que ibas a estar más preocupados por los impuestos nacionales, que a veces tienen mucho más peso en la estructura impositiva que uno tiene que pagar, que los provinciales. En realidad la estructura impositiva de Argentina hay que reverla. En Argentina existen, según algunos estudios bastante firmes y serios, unos 160 impuestos, de los cuales 96 somos los que ejercemos algún tipo de actividad, agentes de percepción y retención. O sea que 96 de sus impuestos nosotros estamos obligados a retenerlos y pagarlos. Pero acá se da la siguiente particularidad. El Estado cree que cuando yo emito una factura, recibo el pago. Generalmente cuando emito la factura no recibo el pago, dependiendo de la actividad. Sí. En la mayoría de las actividades, eventualmente algunas comerciales, recibo cheques a 30, 60, 90, 120, etcétera. O sea que estoy recibiendo una promesa de pago. Sí. Sin embargo, el Estado cree que yo ya he percibido ese importe y me penaliza si yo no deposito la percepción después de los 15 días. Me multa y eventualmente puede llegar a la clausura. Entonces, es inconcebible, es como que existe un divorcio desde la aplicación de la norma a la realidad económica. Queda clarito. ¿Pueden quebrar algunos comercios, algunas pymes en Tucumán? El riesgo es elevadísimo de quiebra. Va a haber seguramente, y la empresa que no quiebre va a tener que readaptarse a una nueva dinámica empresaria. Probablemente cambiar de rumbo, ajustar sus costos, revalorizarse. Va a significar todo un cambio en la forma de comerciar, está significando un cambio en la forma de relacionarnos. La educación a distancia, por videoconferencia, las reuniones por videoconferencia. Los primeros días nadie sabía que era un sistema para videoconferencia, hoy ya medianamente todos conocemos uno y hay quienes conocen dos y ya te discuten este es mejor, este es peor, tiene su beneficio. Es como que hay una revolución en las comunicaciones y esa revolución necesariamente también va a pasar por el sector productivo. El sector productivo tiene que readaptarse, el sector comercial ya venía con problemas, me refiero al comercial directo, ya venía con problemas frente al avance del comercio electrónico. La banca, los bancos van a tener que refuncionalizarse. La economía de nuestro país, que lamentablemente tenía todavía pongámosle un 50% en blanco y 50% en negro, esto ha perjudicado a la economía en negro, porque va a hacer que la economía en negro se reduzca. ¿Por qué? Porque necesariamente necesitamos sistemas y medios electrónicos de pago. Entonces, la gente que no tenía el personal bancarizado va a tener que bancarizarlo, porque sabe que no puede existir
trámite tan permanente del manejo de efectivo en los bancos y en el comercio. Es decir, hay una revolución que todavía no tenemos la capacidad de imaginarnos. Yo espero que esa revolución también sea una revolución, y en esto soy absolutamente claro de que es a título exclusivamente personal, que va a haber una revolución también de la democracia. Hay que volver a replantear la democracia. Sí. La democracia indirecta, como nosotros la hemos concebido, va a cambiar, porque ahora la gente tiene la forma de comunicarse permanentemente por todos los medios. No, hay una sociedad más empoderada. Sin duda. Fíjate la imagen de Alberto Fernández, 80% imagen positiva cuando pone la cuarentena. Cometió 3 errores, 17% de caída en una semana. ¿Esto qué significa? Ojo que el poder se puede perder con mucho más rapidez. Segundo, hay una sociedad mucho más atenta de qué hacen los gobernantes. Tercero, está más empoderada. Vamos a los sistemas democráticos, como vos decís, yo coincido con vos, que son un poquito más directos. Ojo. Sin duda, porque uno aprieta un botón y está diciendo sí o no a un proyecto de ley o eventualmente una ley. Es decir, que es un fenómeno que se venía dando en Italia. A mí me pareció, cuando lo conocí, que era interesante. Por supuesto, no hago extrapolaciones, simplemente lo comento como un caso, que es el movimiento 5 Estrellas o 5 Stella de Italia, que es un movimiento político nuevo, apartidista, donde todos funcionan en una comunidad y cada legislador o concejal en las distintas representaciones recibe el mandato vía electrónica, porque todos los asociados 5 Stella deciden si vota o no vota y cómo decide en un proyecto de ley o en un proyecto de ordenanza. Es una democracia que a mí me llamó la atención porque es totalmente representativa, es otro paradigma. Sí, es una democracia participativa, ¿no? Más que representativa. Entonces, nivel de participación. El político ya no tiene un mandato del partido, tiene un mandato de la base que lo votó. Claro. Alberto, para terminar, algunos dicen hay que esperar que el gobierno haga una gran emisión monetaria para poder enviar dinero a las provincias que paguen los impuestos, para que paguen los salarios. Cuando el gobierno paga los salarios, la actividad económica mantiene un cierto nivel y una cierta expectativa. Y otros que dicen eso no va a alcanzar, vamos a tener que volver por lo menos temporalmente hasta fin de año, o por lo menos por un año, a las cuasimonedas o a los bonos provinciales. ¿Tu postura? Yo creo que a veces existe una confusión en nosotros de cómo funciona la economía mundial. Y creemos que los estados, me acuerdo, mucha gente joven no lo sabrá que está escuchando, pero hace unos años, en el año 99, teníamos 5 monedas en la billetera fácil. Hasta, me acuerdo, la municipalidad de Frías tenía el bono de Frías. Los municipios tenían bonos, las provincias tenían bonos, el Estado Nacional tenía bonos. Pero esas maquinitas, desde el municipio, provincia, Estado, que empiezan a funcionar, son medidas de auxilio que salen en emergencia. La única maquinita que existe en el mundo se llama Reserva Federal de Estados Unidos. Este es un problema de escala mundial que habrá que resolverlo con un criterio de escala mundial de la economía. Sí podemos nosotros hacernos papelitos entre nosotros para decir te debo, mi programa te lo debo, mi cheque y el municipio, porque en definitiva es una promesa de pago, las medidas y las cuasimonedas. Y el Estado Nacional sin duda que está emitiendo y va a seguir emitiendo porque no le queda otra. Pero yo creo que esta dimensión se tiene que discutir en un foro económico a nivel mundial donde se replantee la economía y obviamente la deuda externa de Argentina tendrá que ser totalmente renegociada, diferida, replanteada, con quitas de capital, de interés, etcétera, porque el país no va a quedar en condiciones de pagar sus compromisos externos. El default es un hecho, aunque no lo hayamos declarado. Claro. Y el default de las empresas es un hecho, aunque no lo hayamos declarado, aunque no hayamos pedido nuestra convocatoria, nuestra quiebra. Pero es un hecho que se presenta. Yo creo que lo que nos está faltando acá, y en eso insistimos con el gobierno provincial, es conformar una mesa para evaluar las problemáticas. Porque nadie sabe qué hacer con sus gremios, con sus cámaras, con sus empresas, con sus empleados, con sus obreros. Estamos en permanente comunicación con los sindicatos,
cuando nosotros deberíamos El estar gobierno sentados todavía en la no mesa. respondió al petitorio de ustedes, porque fue hace 24 horas, ¿no?, presentado. Efectivamente, el gobierno sí atendió, y en esto quiero agradecerle al ministro de Economía, Eduardo Garbich, que cuando vimos que estaban grabando con el 4%, que se llevó primero se llevó del 0,5 al 1, del 1 al 2 y ahora está en el 4% impuesto a los sellos, me comuniqué con él, entendió que era una cuestión ilógica. Si uno está pidiendo plata para pagar los sueldos de 100 pesos que le paga o que va a tomar de crédito 4 para el Estado, lo tomó, lo habló con el gobernador y está saliendo el día de hoy un decreto de excepción alícuota cero para el impuesto a los sellos, pero nosotros lo hemos pedido que sea para todo la venta y la toma de crédito, porque también pasaba lo mismo si yo tenía un crédito para capital de trabajo con garantizar, o con garantías recíprocas. Es decir, este impuesto es un impuesto que grava justamente la producción, desalienta la producción, desalienta a tomar plata para pagar los sueldos, desalienta a tomar plata para poner un negocio. Entonces, el Estado tiene que tomar impuestos sobre la riqueza, sobre algo que se ha producido, pero no sobre algo que todavía no sabemos si va a ser exitoso, si se va a producir y si va a generar renta. Entonces, hay que fomentar el desarrollo productivo, no hay que atacarlo cuando está la idea o se lleva la implementación en la práctica. Bien, me parece clarísimo. Para terminar, como me dijo en alguna oportunidad un tributarista, el Estado no está para perseguir y cerrar comercios, sino para que abran muchos más. Nunca se debería llegar a cerrar un comercio, siempre tendrían que buscar la forma de que siga abierto y siga produciendo riqueza y generando mano de obra. Alberto, muchas gracias. Es un tema que lo vamos a seguir discutiendo, porque el tema económico es el tema que se está transformando en un tema central al lado del problema de la salud. Sí. La última reflexión. Veía estos días que por ahí uno tiene algunos minutos para decantar un programita sobre la esclavitud, un tema interesante que está en 4 capítulos. Y reflexionaba que nadie se anima a producir en Argentina y sobre todo en Tucumán, porque inmediatamente saca la inscripción, pasa a ser un esclavo del Estado. Sí, eso es real. Muchas gracias, Alberto. No, gracias a vos. Nos despedimos hasta el próximo martes. Los que quieran volver a ver el programa, www.puntodepartidatv.com, en Instagram, Punto de Partida TV, y en Twitter, @puntodepartidat. Hasta el próximo martes.